El sacerdote de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Atillo es el padre Fernando Hernández Barbosa, que tiene una vida muy interesante que contar. Nació al lado de un templo bellísimo, el templo de Hacienda Monterredondo. Creció en esa región cafetalera y fue sacerdote en lugares muy interesantes. Fue sacerdote en Puriscal, en San Ignacio de Acosta, en Tucurrique. Nos va a hablar de todo eso y también de su experiencia aquí. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y este viernes es la fiesta solemne aquí en Atillo. Pero tanto para la transmisión de televisión como para radio, pues tenemos todo este mes para celebrar al Sagrado Corazón de Jesús. Primero que todo, Padre, usted que es de Acerrí, cuénteme exactamente dónde nació, cuándo nació, a qué se dedicaban sus papás. Bienvenido. Gracias, Camilo, un saludo. Y gracias por recibirnos. No, con muchísimo gusto, esta es su casa y un saludo, y la casa de todos ustedes. Este es un saludo para todos sus radioescuchas, televidentes y todos los que están siempre cercanos a las plataformas. Muchas gracias. De ustedes y sus programas. Sí, yo nací en el año 61, antes del concilio, o cuando se estaba dando el concilio Vaticano II. Todavía escuché algunas misas en latín. Nací el 10 de enero. Nací en el entorno de una familia campesina, más bien en una hacienda cafetalera. Ahí nací y nací todavía en aquel tiempo sin luz eléctrica, sin teléfono, sin todas estas tecnologías que tenemos hoy, pero también con cosas maravillosas en el campo, con las frutas, los ríos y todas las cosas bellas y las estrellas del cielo que podíamos contemplar cada noche. Su papá era peón. Mi papá era peón de la hacienda cafetalera y trabajaba en la hacienda y trabajaba también en el beneficio de café, en donde nosotros vivíamos prácticamente a la par. Esa finca fue de don Carlos Auber y fue de don Roberto Celedón. ¿A quién recuerda usted de su niñez? ¿A cuál Celedón o al señor Auber? Los recuerdo los dos. Recuerdo a don Carlos Auber cuando llegaba y me impresionaba con su sombrerito, y a don Roberto, que era más o menos de la edad de mi papá. Ellos prácticamente crecieron juntos, vivieron una niñez juntos, en ese tiempo donde no había tampoco una gran diferencia entre, digamos, en la niñez entre los ricos y los pobres, porque íbamos a la escuela todos juntos o porque no habían tantas escuelas privadas, pero como él iba allá desde chiquillo, tenían una casa también allá, entonces mi papá creció también junto con él, con muchos otros. ¿Usted recuerda cuando se construyó ese templo o se construyó antes de que usted naciera? Se construyó antes de que yo naciera. Entiendo que lo construyó don Carlos Auber, porque una nieta de él, que se llama Michelle Auber, fue la encargada de la restauración. Sí, a doña Michelle la conozco bien. Sí. Fue la encargada de la restauración del templo, de este templo de Monterredondo, como también el de Vuelta de Jorco de Acerrí, que colaboró. Y en Vuelta de Jorco hay unos vitrales impresionantes. Sí, unas pinturas hechas por ella. Pero se construyó sobre todo porque había una gran influencia de doña Gloria Celedón, que era la que fue la señora esposa de don Carlos. De don Carlos Auber. Y entiendo que ella falleció antes de que se terminara. Antes de que se terminara. Y ya yo no la conocí, pero conozco un poquito de su trayectoria, de su historia. Sí. ¿Recuerda un señor que se llamó Yoyo Quirós? Ahí. No. No con ese nombre. Bueno, Yoyo Quirós, yo escribí un libro sobre él y también estuvo en esa finca. Usted fue ahí a la escuela y hay una anécdota porque hubo una primera intervención suya en un templo un poco particular de intervención. Cuénteme. Bueno, hay una cosa, cuando yo estaba chiquillo, vivíamos allá, yo solo conocía a dos personas diferentes. Una era el señor que llegaba a pagar a pagar a los peones, que usaba corbata. Yo nunca había visto a nadie con corbata. Y el otro era el padre, que usaba sus ornamentos de sacerdote, y a mí eso me impresionaba.
recuerdo antes de contarle esta otra situación que yo un día le dije a mi papá, siendo muy chiquito, que yo cuando fuera grande quisiera o ponerme eso que se ponía el señor que venía a pagar, que era la corbata, o vestirme como se vestía el que daba la misa. Y bueno, terminé siendo sacerdote. Papá me dijo en aquel momento que eso era muy difícil, cuando vivíamos ahí no había escuela cercana, era otro mundo. Bueno, pero... ¿Era el padre Juan Figueroa? Era el padre Juan Figueroa, y nosotros se le decía cariñosamente el negro Juan Figueroa, que era un padre muy bravo, muy enérgico. Y recuerdo que las misas con él eran muy enérgicas, la gente tenía que estar en lo que estaba. Y yo en una de esas misas, siendo muy chiquito, quería participar, pero no encontraba la forma. Entonces, en el momento en el que el padre un día hizo la consagración, en una misa de 8 de la mañana hizo la consagración, levantó el pan ya consagrado, y aquello se quedó en un completo silencio. Dije yo, esta es mi oportunidad. Y canté la canción mexicana El Lechero, que era una canción que sonaba en Radio Rumbo en aquel tiempo, y yo la escuchaba mucho en un radio de transistores que tenía mi papá. Ese día pues... ¿Se acuerda cómo dice la canción? Ah, sí, llegó el lechero vendiendo leche. Ahí. ¿Y el negro, el padre Juan Figueroa, qué hizo? Bueno, me sacó a mí, a mis tías ¿Y cuántos años tenía usted, padre? No sé, 4 o 5 años, por ahí, más o menos. Ya era activo en la vida de la iglesia. ¿Usted hizo la escuela en Monterredondo, en Vuelta de Jorge? Bueno, ahí ya empieza me bauticé en Acosta porque eso pertenecía a Acosta. A la parroquia. Luego abrieron, ahí cerquita hay una comunidad que hoy se llama Los Mangos. Ahí abrieron una escuela que era un galeroncito, y abrieron por primera vez una escuela. Y yo recuerdo que yo fui solo a la escuela, nadie me llevó. Con 7 años, 6, 7 años fui a la escuela, era un primer grado nada más, nadie me llevó. Ahí estuve mi primer y segundo grado de la escuela. Luego mis papás se cambiaron de casa por la misma zona, pero ya en lo que se llama Monterredondo, en la parte de abajo, llegando hacia la zona de Jocotán. Exactamente, Okay. Pero la hacienda sí se llamaba Monterredondo. La hacienda se llamaba Monterredondo. Ya en ese lugar entonces yo subía desde ahí a pie hasta la escuela de Jorge, era como 1 hora caminando, 1 hora y media por esas cuestas, iba hasta la escuela de Vuelta de Jorge. Ahí estuve 2 años, entonces estuve tercero y cuarto. Mis padres, mi papá que quiso ya buscar otra opción de vida, ya hacer otras cosas, salir de la hacienda, nos trajo a vivir a Cerrí, y ahí terminé quinto y sexto. Entonces, ahí terminé quinto y sexto en la escuela de Acerrí, y ya a partir de ahí nos radicamos en Acerrí. ¿Hizo el colegio en Acerrí? Hice el colegio en el Liceo de Acerrí. ¿Y cuándo pensó ser sacerdote? Bueno, ¿Cuándo sintió el llamado de la vocación, dice? Pues yo creo que el llamado del Señor. Traía eso desde muy chiquillo probablemente, pero en la juventud uno comienza a experimentar ciertas cosas, ciertos cambios. Yo comencé poco a poco a participar en la iglesia de Acerrí con un padre muy famoso que era muy querido por todos los jóvenes, era el padre Reinaldo Paul. El padre Paul, famoso. Entonces, el padre Paul era como muy atrayente para todos nosotros. Entonces, yo empecé a servir ahí de monaguillo y después en algunos grupos. ¿Ya estaba él a cargo del movimiento carismático? Sí, claro, ya él estaba a cargo. Pues no tal vez a cargo, pero ya él era uno de los grandes exponentes de la Renovación Espiritual Católica. Sí. Y ahí comencé a involucrarme en la vida de la iglesia. Y él era cubano, ¿verdad? Cubano, sí. Ahí empezó a involucrarse y ahí sintió el llamado. Ahí sí, ya siendo un joven de 18, 19 años, ya empecé a interesarme por la opción real de ir al seminario. Estamos con el padre Fernando Hernández Barbosa. Él es el cura párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Atillo Centro. Y bueno, estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Tendremos una segunda parte de esta entrevista. Gracias a Gabriela, a Carolina
y a Berta, que están aquí transmitiendo con nosotros.